Bien, buenos días jóvenes, bienvenidos a la clase de hoy día jueves 9 de julio del 2020. Ya habíamos estado hablando sobre las metodologías de gestión de proyectos y adicionalmente a esto se había establecido cierto acercamiento con algunas que se utilizan a nivel de ingeniería en sistemas, ¿no? Bien, vamos a ver lo que es la metodología ágil. Reitero, no es una metodología de gestión de proyectos, pero sí una metodología para desarrollo de aplicaciones. Colabora de forma iterativa para cualquier trabajo, iterativa, es decir, puedo utilizarla de manera alternada, ¿sí? Esta metodología ágil tiene una evaluación de procesos, se hace evaluación por procesos, permite sugerir mejoras de optimización de los procesos. Aparte de esto, establece un diseño de la aplicación del conjunto con el cliente. Adicionalmente, establece la construcción de implementación para su aplicación, entre una de las cosas más importantes. No sin antes determinar que me permite monitorear y evaluar, ¿no? Es decir, tiene ciertas situaciones similares, parecidas a lo que se hace el ciclo de vida de la gestión de proyectos. Entonces, en ese sentido, es importante tener claro esa situación. Adicionalmente a esto, también se tiene la velocidad de que la palabra de moda favorita en la actualidad es ágil. No crean que solamente aquí, en todas partes del mundo. Ágil no es en realidad una metodología de un proyecto, sino más bien un conjunto de principios que me permite desarrollar software, que me permite desarrollar sistemas. Tengo adicionalmente que cuando las personas hablan de metodología ágil y gerencia de proyectos, por lo general describen procesos y diseño de construcción. Afortunadamente son flexibles y son rotativos, son iterativos. Entonces, es una de las cosas importantes que tiene esta metodología. Podríamos ver que es un paso a paso, genera un paso a paso del desarrollo. Son excelentes para usar en entornos dinámicos y da la posibilidad de cambio como requisito, ¿no?, en el desarrollo y en los juegos. Por otro lado, pues, me permite establecer que dentro de las metodologías ágiles su principio es el más grande y tiende a utilizarse generalmente para sus implementaciones, tanto en Scrum, programación extrema, Kanban, y la combinación del Scrum con el Kanban, ¿no?, que se llama Scrum. En resumen, pese a que las cosas parecen confusas, ágiles no es una metodología de un proyecto o proceso que puedes usar. Si se consideran los principios necesarios a nivel de definición de procesos para entregar proyectos, ya está en la decisión de ustedes cómo puedan utilizarlo, ya se vio cómo seleccionar la misma metodología. En cuanto al Scrum, pues permite al equipo, a un equipo pequeño, es multifuncional y aparte de esto, autogestiona las entregas rápidas de lo que se requiere. Bien, esta metodología de diseño de proyectos tiene principios y procesos también para mejorar la entrega, ¿no? Es parte de la metodología ágil. Dentro del desarrollo de software, Scrum es una de las estructuras más populares y sencillas y pone en práctica los principios en general de la metodología ágil. Por otro lado, Scrum no es realmente tampoco es una metodología, es una estructura para el desarrollo y mantenimiento. Reitero, no es una metodología de gestión de proyectos, es una herramienta estructural para desarrollar y hacer mantenimientos continuos de proyectos o productos complejos. Tiene un enfoque ligero y definen roles de manera simple. Reuniones, como lo indiqué, es una herramienta que me permite ser eficiente, también es iterativa y lo más importante es incremental, ¿no? Esto no quiere decir que no funcione en proyectos de desarrollo, es decir, cuando el equipo es completamente híbrido. Y de sobremanera me llama mucho la atención, ¿no?, que tienen planificaciones. Primero, selección de requisitos, planifica, ejecuta,
y hace una retrospectiva. Podríamos decir que hace la selección de ideas, o el inicio de ideas, selección de problemas, planifica para ese desarrollo o diseño, luego desarrolla y posteriormente hace la retroalimentación o monitoreo y evaluación. Cabe indicar que el documento que estamos revisando ya está subido a la plataforma, entonces pueden hacer uso de la misma, ahí tienen toda la información, incluso hasta para que avancen a marco lógico, que vamos a ver hasta dónde llegamos el día de hoy, y es probable que sí terminemos de ver este módulo, ¿no? ¿Alguna pregunta o duda? Pueden escribirlo a través del chat. Luego tenemos la metodología Kanban. Esta dice que es de mayor velocidad y la calidad de entrega aumenta la visibilidad del trabajo progresivo, ¿no? Sin embargo, tiene sus limitaciones a nivel de multitarea. Esta metodología, centrada en los principios del aprendizaje, o sea, Lean, y un proceso estricto para aumentar la eficiencia. Es similar en muchos aspectos al Scrum, sin embargo, busca un lanzamiento de proyectos temprano y a menudo con un equipo colaborativo y autogestionado. Si lo comparamos con Scrum y Kanban, si comparamos entre el Scrum y el Kanban, pues es un cambio más evolutivo. Permite aterrizar de una manera más suave al mundo de la metodología ágil. Sin embargo, es menos prescriptivo. Es decir, no permite establecer con tanta certeza pues, la situación, como lo ven en la gráfica, histórica, hacia atrás, retrospectiva, como para poder hacer estimaciones de diagnóstico. Es importante el Kanban porque me permite hacer una especie de seguimiento, ¿no? De las tareas que yo planifico, cuáles están pendientes, cuáles están en curso y cuáles están terminadas. Es una especie de tablero de mando. Bien, es ligero en el proceso y flexible, sin embargo no tiene roles prescritos y trata de mejorar el rendimiento. Si considera que el Scrum es un enfoque rígido, pues entonces, y quieres apartarte de la metodología ágil, pues Kanban es una alternativa mucho más simple. El Scrumban, pues ya les indiqué, no es más que la combinación de las mejores características del Kanban y del Scrum. Netamente se lo aplica en proyectos híbridos relativamente nuevos que combinan enfoques mixtos de lo anteriormente indicado a nivel de gerencia de proyectos. Aquí está el gráfico, ¿no? Una combinación de ambas y se ha seleccionado lo mejor de lo mejor. ¿Qué más tenemos? Dice que conserva un Scrum diario con revisiones y retrospectivas para mejorar el proceso. Cuando hablo de retrospectiva significa que hace seguimiento permanente. El Scrum puede ser bueno para el desarrollo de proyectos o productos que tengan la siguiente característica. Proyectos que tengan visión un poco difusa, donde existen requisitos en evolución. 3, donde no hay una hoja de ruta clara. Y 4, si el proceso necesita incluir trabajos de soporte y mantenimiento en el proceso. Luego aparece otro enfoque como es el Lean. Esta permite racionalizar y elimina lo innecesario para entregar más con menos. Es decir, trata de hacerlo más práctico, va directamente a una manera de especificidad. En este caso, pues, trabaja a nivel de desperdicio, ¿no? Es decir, a través de las ideas, aprende, diseña productos, servicios, y puede hacer monitoreo de datos. A nivel de desperdicio, decía, tiene las 3 M's, muda, mura y muri. La primera trata de erradicar el proceso, es decir, elimina desperdicio a nivel de procesos, y desde que estamos eliminando desperdicios inicialmente, ya la eficiencia mejora y la rentabilidad también mejora. La mura trata de eliminar en cambio las variaciones, es decir, permite que todo sea estable. Y la muri finalmente elimina la sobrecarga de trabajo, ¿no? Más o menos lo optimiza entre un 60 y 70%. Bien, luego tenemos la programación extrema, pues esta realiza pues, el desarrollo de manera robusta. Miren, cuando habla de robusta significa que es mucho más fuerte, más potente, y también tiene algo importante, ¿no? Garantiza la calidad. Justamente se las ha relacionado a todas estas, llamarles por metodologías de programación a nivel de Scrum o metodología ágil, es que tienen bastante parecido con el ciclo de la gestión de proyectos. Por eso que se las relaciona por acá, ¿no? Y dicho sea de paso,
son prácticamente derivaciones de la metodología de gestión de proyectos. Nacen a través de una planificación, es decir, identificación de ideas, identificación de problemas, relación causa-efecto. Posteriormente realizan el diseño, ¿sí? Ese diseño pues hacen a nivel de la manera más simple, trabajando con prototipos, modelaciones. Ese rediseño lo pueden hacer a través de codificaciones, programando en parejas, y generalmente, o sea, dentro de la codificación y rediseño, pues ya prácticamente va avanzando a la parte de desarrollo, donde realiza pruebas de lanzamiento, ¿no? Pruebas de ajuste, entre otras cosas. Esta programación extrema, pues, también se la utiliza en desarrollo del software y define valores, procesos para mejorar la calidad del mismo, garantizando la capacidad de respuesta generalmente para la evolución de los requerimientos del cliente. Tenemos la metodología Waterfall o en cascada, pues, y una planificación completa de proyectos. Sin embargo, su ejecución la hace a través de fases, ¿sí? Ahí les decía, pues también si nosotros observamos los pasos, los procesos de esta metodología, también son bastante similares o parecidas a la de la gestión de proyectos. También se le aplica en desarrollo de software y es conocida como la SDLC, por sus siglas en inglés. Pues tiene un enfoque muy simple, valora la planificación, hace las cosas una vez y, más que todo, las hace bien. O sea, no hay margen de error. El enfoque de esta metodología puede proporcionar un resultado final más predecible, más que todo enfocado en hacer cuánto, es decir, calidad, cantidad, costo y tiempo. También tenemos la PRINCE2. Esta PRINCE2, pues, permite controlar y todo lo que tenga que ver con los procesos y actividades del proyecto y no deja nada al azar. No es más que una metodología en cascada de pila completa que incluye principios, temas y procesos. PRINCE significa proyectos en entornos controlados, para que conozcan y más o menos vayan como enlazando la parte de lo que aplican en la parte profesional técnica con la parte de la herramienta transversal de gestión de proyectos. Dice que está diseñado para proyectos de tecnología de información a gran escala, ¿sí? Podríamos ver aquí, por ejemplo, progresos, cambios, casos de negocio, organización, calidad, planes, riesgos, es decir, tiene una temática amplia a través de los 7 principios con que se establece la estructura del PRINCE2. Generalmente o particularmente fue generada o fue creada en 1996, es decir, tiene aproximadamente 24 años de creación y la desarrollaron en el Reino Unido. Inicialmente se la aplicaba en proyectos de TI. Bien, y luego tenemos la gran metodología que para nosotros va a ser muy importante también de base. Esperemos que conceptualmente se haya aclarado bastante la conceptología o la teoría universal de dirección de proyectos. En este caso, pues prácticamente los enfoques son similares. Vamos ahora a centrarnos en cómo funciona, en cómo se desarrolla esta metodología. La matriz de marco lógico la vamos de aquí en adelante a simplificar como MML. Bien, iniciemos con algunas definiciones. La MML, pues, es una herramienta de gestión. ¿Sí? Cuando hablo de gestión significa de administración, de dirección, de gerencia, de liderazgo en los proyectos, y me permite facilitar ¿qué cosa? Desde la planificación. Miren la importancia de la planificación. La importancia de la planificación es importante porque realmente me permite marcar el rumbo de qué es lo que quiero conseguir y hacia dónde voy, estimando plazos, viendo los recursos. Me permite ejecutar y también evaluar los proyectos. Eso lo determinó NORA en 1993. La agencia GTZ, la agencia alemana, en 1987, en cambio, indicó que la metodología marco lógico es un sistema de procedimientos e instrumentos. Procedimientos e instrumentos, sistema, es decir, es un todo. Y me permite planificar los proyectos orientados a objetivos, es decir, con metas. O lo logro o no lo logro. Exitoso o fracaso. Y finalmente la agencia ESI en el año 1999, también todo en el orden de los años 1900, entre los 80 y los 90,
ya para que se den cuenta que es una herramienta también no nacida ahora, tiene sus añitos. Y si se la sigue implementando es porque ha sido también de gran aplicación y permite llegar al éxito de los proyectos. En cambio, ellos dicen que la matriz de marco lógico es una herramienta analítica, que permite la planificación y la gestión de proyectos, pero orientada también a sus objetivos. Es decir, se parece a lo que dice la definición de la agencia GTZ. Sin embargo, dice que es un método con distintos pasos que va desde la identificación de ideas hasta la formulación y resultado final del proyecto. Entonces, para que vean que esas definiciones son bastante acertadas. Sin embargo, tenemos otras que dicen que esta metodología determina acciones que normalmente son lógicas, se las desarrollan de manera lógicas a través de elementos de un proyecto, es decir, que pueden establecer o lograr objetivos de resultados, resultados, con los resultados pues se lo logran, o a través de las actividades se logran los resultados. Para poder hacer las actividades yo necesito recursos y también trabajar en el contexto con ciertas condiciones externas llamadas supuestos o riesgos. Esto me genera un producto a través de un esquema en la que yo presento mi documentación final del diseño del proyecto, es decir, a través de una matriz de planificación. Como podemos ver, pues la matriz marco lógico es una herramienta que me permite planificar y además dice que se ha constituido en un lenguaje universal a nivel de la gestión de proyectos. Bien, veamos. Ya que estamos hablando maravilla de esta metodología, veamos qué es. Bien. Reitero la sugerencia de tratar de entender, poner atención, porque esta metodología o aprenderla a manejar me permite oportunidades de trabajo. Estas oportunidades de trabajo generalmente se dan a nivel gubernamental, donde casi siempre andan preguntando si conocen a alguien, si hay algún profesional que sepa sobre matriz de marco lógico para que genere proyectos a nivel de SEMPLADES. Como lo dice allí, pues esta metodología contribuye a la preparación de los proyectos y más que todo tiene estándares con enfoques internacionales. Por otro lado, podemos ver que en el Ecuador es bastante fundamental en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Es decir, acá en Ecuador se la conoce como proyectos con formatos SEMPLADES, que no es más pues que se centra básicamente y toma como base la matriz marco lógico. Estructuralmente esta herramienta es de un lenguaje internacional, es conocido en el ámbito internacional, y ya vimos que se lo utiliza a nivel de planificación, evaluación y monitoreo de programas. Muchos creen que se la pueden utilizar solamente en diseños, pero en la práctica la puedes utilizar en todo el proceso de desarrollo de los proyectos. La matriz marco lógica está compuesta por 4 filas y 4 columnas. En las filas tenemos nosotros finalidades, propósitos, componentes y actividades. Es decir, ahí tenemos cada uno de los enfoques en lo que tiene que ver la primera columna, a la que se le denomina resumen narrativo del proyecto. En la segunda columna tenemos los indicadores y a nivel de filas tenemos indicadores a nivel de finalidad, indicadores de propósito, indicadores de componente, mientras que los indicadores en las actividades se le llaman presupuesto. Por favor, esto tienen que aprenderse. Muchos cometen errores y siguen poniendo indicadores en las actividades y desde allí ya se puede enfocar que esa matriz, ese diseño no está correcto. En la tercera columna se tienen los medios de verificación, en cambio son las evidencias, los documentos que me avalen, que me permiten evidenciar lo que estoy planteando como indicadores o dónde puedo comprobar lo que lo dije como indicadores. Finalmente, en la cuarta columna tenemos los supuestos. Los supuestos son riesgos, son factores que se presentan en el proyecto. Debo tomar en cuenta que esos supuestos o riesgos inicialmente o durante el proyecto, durante el desarrollo del proyecto, y no solo el desarrollo, sino también la ejecución y operación, debe tener una probabilidad más o menos de que suceda.
Si la probabilidad es mayor al 50%, casi inminente lo que sucede, entonces preferiblemente el proyecto hay que diseñarlo o tomar la decisión de armar otro. También tiene sus características y limitaciones, o sea, no todas las herramientas metodológicas tienen algo que sea 5 estrellas, ¿no? También tiene sus defectos. En cuanto a la caracterización, pues es un método que me permite planificar, dice que me permite tomar decisiones, me ayuda a la toma de decisiones, toma en cuenta a los involucrados, participación, es participativa, me permite buscar consenso entre las partes, lógico, siempre en función de lo que pueda suceder a nivel de todo el proyecto, no se lo hace de una manera dictatorial. Tiene una estructura sencilla, con terminología reducida, es decir, con pocas palabras, trata de explicar qué es lo que sucede en el proyecto a nivel de diseño. Y también dice que es transparente para el análisis en la toma de decisiones. En cuanto a las limitaciones, pues no se la considera para desarrollar proyectos formales, o mejor dicho, como que algo repetitivo. Cada matriz marcológico debe ser fruto de un análisis, es decir, está el modelo, está la caracterización, más sin embargo, es muy particular para cada caso, ¿no? Va a depender de la disponibilidad de información, va a depender de la capacidad del equipo de planificación, va a depender de la consulta adecuada en cuanto a qué es lo que se le pregunta o se le toma en cuenta a los involucrados, y además de la toma en cuenta de la enseñanza a la experiencia. Es decir, me permite también ganar experiencia, tomar lo mejor y apartar lo malo del proyecto que se estaba ejecutando para poder aplicarlo en futuros proyectos. El objetivo de la matriz para diseñar proyectos en base a la conceptualización, pues me permite conceptuar y además estructurar los proyectos según esta herramienta. Esto permite contribuir al manejo de recursos, es decir, de dinero, de tiempo, y con un criterio de la C4, ¿no? También debe ser enfocada al mínimo impacto ambiental, con bastante eficiencia, equidad y construcción de la ciudadanía. Esto último ahora en Ecuador se lo llama participación ciudadana. Específicamente los objetivos que se espera con esta herramienta es que la aprendan a utilizar como una técnica, como una herramienta complementaria, más no es la solución que nosotros quisiéramos. Se la debe entender que esta metodología es utilizada en las diferentes etapas, no necesariamente en la etapa de diseño, y permite reflexionar sobre cómo esta metodología podría ser aplicada en sus áreas de responsabilidad. Es decir, es adaptativa, eso es lo importante. Bien, esto me debe garantizar, y es lo que todos queremos, el éxito de un proyecto. Generalmente ustedes miden el éxito de un proyecto, me salió, el programa me funcionó. ¿Sí? Vamos a ver, eso es el primer impacto, te funcionó, es lo que tú querías, que funcione. ¿Sí? Pero lo que yo quiero es que me resuelva el problema, que minimice el problema. Veamos, empiecen a funcionar para ver qué sucede. Y sucede que a mitad de camino dejan de lado la aplicación o no le dan el uso y le sacan la explotación 100% a ese sistema. Bien, entonces es importante esta parte, ¿no? El éxito no me implica solamente que el proyecto me funcione, sino que lo use y que verdaderamente yo evalúe para ver si el proyecto continúa o no. Establece algunos aspectos, entre ellas pues tiene una representación equitativa de los diferentes intereses. Acuérdense en el análisis de involucrados, ¿sí? Es decir, a todos hay que satisfacer los intereses. Me permite una asignación equitativa de los costos, ¿sí? Una situación equitativa de los costos y los beneficios, es decir, el análisis costo-beneficio sin importar la equidad de género. Tenemos que me permite una adecuada planificación. Si se dan cuenta que hace énfasis bastante en la planificación. El proyecto aborda los problemas reales, los beneficiarios, problemas reales, problemas que suceden verdaderamente y que están en ese tiempo presente. Me permite motivar al equipo competente, el equipo de desarrollo, el equipo del proyecto, establece una gestión eficaz del mismo,
el respeto de los compromisos de las diferentes partes, me permite generar una capacidad organizativa y los beneficios o beneficiarios que estén claramente identificados. De esa manera yo puedo lograr el éxito. Entonces, como ustedes pueden ver, no solamente es situación de que me funcione el proyecto. Por favor, alguna duda, alguna pregunta, vayan haciéndola a través del chat. Acuérdense que tienen, según lo que veo, que estamos avanzando, esto también deben incluirlo dentro del ejercicio versión 1 del proyecto. ¿Por qué se desarrolló esta herramienta? Bien, generalmente, en la realidad, los proyectos no se sabían inicialmente, o mejor dicho, se le llamaba proyectos aquel documento que te representaban con un plano, un presupuesto y un cronograma. Te daban el dinero, supuestamente construías, ejecutabas lo que tú tenías en el plano, y cuando íbamos a ver ya el estado futuro de esa edificación realizada, y nos dábamos cuenta que no se parecía nada de lo que estaba en el plano, y además los fines para los que fue construido son muy diferentes a lo que se habían planteado inicialmente. Es decir, no había precisión y no se relacionaban con lo que yo había propuesto. No se sabía si estos se ejecutaban con éxito, no había claridad en el alcance, ni tampoco había alguien que responda por su ejecución. Tampoco había una idea precisa para determinar si había sido exitoso, es decir, no había una base objetiva para hacer una comparación. Entonces, esa es una de las razones por qué se la desarrolló y por eso se habla bastante de planificación. Normalmente, uno le pone matriz de marco lógico del proyecto, matriz de marco lógico de la FAXI, entre otras cosas. Entonces, el nombre va a variar dependiendo del proyecto y de la institución. Reitero, el marco lógico es una herramienta conceptual que me permite fortalecer el diseño. El diseño es mi plano. Si mi plano está bien hecho, significa que todo lo que yo vaya a construir de ahí en adelante, entonces vamos a tener entonces, en ese instante, todo lo que se quiera considerar, dentro de mi estudio. Me brinda una estructura racional. Cuando dice racional significa algo sencillo, que me permite comunicar información, más que todo en función de elementos a problemas comunes de diseño. Primero, pues también se detectó hallazgos importantes en donde la planificación era casi imprecisa, demasiado superficial, demasiado light. Sí, generalmente dicen, no te preocupes, vamos, en el camino nos arreglamos, yo no trabajo planificando, eso me hace perder tiempo. Lo que supuestamente les hace perder tiempo les ayuda mucho. Me permite realizar una asignación difusa de responsabilidad, es decir, ponlo ahí que yo me encargo de lo demás, es decir, como improvisaciones. Y además, pues, no existe una imagen de éxito y de los hitos de control, es decir, ¿cuáles son tus entregables? ¿De cuántas partes se compone el proyecto? Entre otras cosas. Esta herramienta me presenta la información del diseño de manera sintetizada y yo puedo ver los resultados, puedo ver el presupuesto del proyecto. Este instrumento me facilita su formulación por dos aspectos. Primero, que sintetiza el proyecto en un cuadro de 4 filas por 4 columnas, donde le está la información más relevante. Me permite establecer coherencia interna a través de la relación medio-fin. Es decir, significa que mi árbol de objetivos me va a permitir alimentar mi matriz de marco lógico. Si yo tengo mi base, que es el árbol de objetivos, si identifiqué mal el problema, hice mal el árbol de objetivos, lógicamente voy a tener errores en el árbol de objetivos y en las relaciones medio-fin. Entonces, por eso es importante que el problema sea absolutamente bien identificado. Podemos observar que el marco lógico hace una fusión del ciclo de proyectos. ¿Sí? Hace una fusión del ciclo de proyectos. Ya vimos que me permite planificar, me permite diseñar, desarrollar, evaluar, entre otras cosas, ¿no? Bien. Los fundamentos y el enfoque que realiza la matriz
es sistémica. Conceptualmente, marco lógico es como esta casa, de manera literal. Mis bases son los conceptos, es decir, debo tener claro el concepto básico metodológico y el concepto básico técnico. Aplico un método científico. ¿Qué significa el método científico? No se asusten. El método científico es observar. Si yo observo, ¿qué estoy observando? Me quedaron dudas, vuelvo a observar. Ah, ya lo comprobé, pero lo hago con un enfoque sistémico. Es decir, lo hago de una manera técnica, de tal manera que yo veo qué está ingresando, qué se procesa y qué sale. Es decir, qué ingredientes ingresan, qué producto sale. Si el producto no me salió muy bien, lo retroalimento hasta llegar a que el componente del sistema o el producto final sea tal cual como lo diseñé. Y además me permite establecer una gestión de resultados, es decir, comparar si lo que ingresó y salió es relacionado. Todos esos aspectos, esos 4 aspectos, me conforman o me dan como un todo del enfoque de la matriz marcológica de manera fundamental. ¿Cuáles son los usos de la misma? Se lo utiliza como una guía para preparar los documentos del proyecto, es decir, para preparar la memoria técnica. Ese documento que ustedes están haciendo de ese proyecto es un proyecto de consultoría que tiene un costo. Por ese trabajo que ustedes tienen como versión 1, pueden pagar entre $800 y $2.500 y quizás un poquito más dependiendo del proyecto. Recomiendo que para cuando trabajen con matriz marcológico, les recomiendo que trabajen en Excel. Eso se les va a sistematizar con fórmulas, van a tener cronogramas, van a tener presupuestos, ya hemos de ver algunos ejemplos. Bien. Dice que además es un instrumento que me ayuda a evaluar la calidad del mismo. Es un medio que va a comunicar los diseños a los grupos involucrados. Es decir, en esa matriz de 4x4, de manera sustancial, sintética, tenemos la información casi completa de mi proyecto. Más sin embargo, esta herramienta me permite utilizarla como una ayuda para pensar. Eso no significa que me va a sustituir el análisis creativo. Entonces, la creatividad, la innovación la ponemos nosotros. Simplemente, la metodología es una herramienta, es una regla, es el computador. Yo tengo el computador y del uso que le dé al computador, me va a dar buenos resultados. Bien. En este sentido, nosotros ya hemos pasado todas las etapas de la secuencia. Acuérdense que empezamos identificando el problema, analizamos el problema a través del árbol de involucrado, ¿verdad? De todo el análisis involucrado. Luego armamos el árbol de objetivos, relación medio-fines. Empezamos a ver las alternativas, las matrices de planificación, diseñamos las estrategias y ahora vamos a hacer una retroalimentación de la matriz marcológica, que es la que nosotros vamos a trabajar. Bien. En esta herramienta, si hablamos de matriz de planificación, miren, porque empieza por planificación, yo tengo que empezar a describir el plan operativo. Esta permite verificar la intervención correcta o no y facilita el monitoreo y evaluación. Es una estructura del contenido que interviene en forma sistemática y lógica en todos los niveles de la matriz. Me permite establecer factores externos, es decir, si hay riesgos o no. También los indicadores para yo ir midiendo, es decir, voy poniendo medidas, como quien dice, a ver, pésate, a ver si esa funda tiene 5 libras. Entonces, yo verifico, no puedo ponerle una funda ni muy pequeña ni demasiado grande. Debo poner una funda o un envase que no tenga desperdicio o limitaciones en lo que voy a pesar. Y finalmente, pues, me permiten determinar actividades y costos. Es decir, yo tengo también dentro de mi proyecto el presupuesto. Entre los elementos que tiene esta matriz de planificación, pues me permite describir un plan operativo en donde
El objetivo global, pues, es a nivel superior, es decir, el por qué se realizan las cosas, es decir, es la finalidad del proyecto. Como objetivo general, el que se le llama propósito es la condición futura y que esta debe permanecer. Los resultados, también llamados componentes o objetivos específicos, es el producto o servicio que yo logré con el desarrollo de actividades, ¿sí? Generalmente se lo expresa como procesos. Y también tenemos algo importante, que para poder realizar las actividades, yo requiero de recursos. Es decir, los recursos son medios, son instrumentos, son materiales que hacen que yo pueda hacer una actividad. Si me dicen, haz un oficio en el computador, yo necesito el computador, necesito la impresora y necesito que esta tenga tinta y tenga hojas. ¿Qué otros elementos a nivel de planificación? Pues ya vimos que yo debo establecer o identificar factores externos o hipotéticas que me permitan ver si los puedo controlar o no. Deben ser indicadores objetivamente verificables, es decir, si yo te digo, hágame un oficio para solicitud de justificación de falta, ya lo estoy delimitando, de hoy día, por ejemplo. Ok, digo que en la justificación estoy poniendo que por enfermedad, entonces tengo que tener una fuente de verificación. ¿Qué debo poner? Adjuntar el certificado médico. Necesito un plan de ejecución. Debo poner mi plan de acción. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer y quién lo realizará? Es decir, ese quién lo realizará es el responsable. Necesito generar un presupuesto. Es importante que en el plan de ejecución yo ponga todas las actividades a realizar. Y en cada actividad debo poner qué necesito. Acuérdense, en el ejercicio número 8, decían cuáles son los elementos que necesita para la fase de diseño. ¿Qué personas necesita, entre otras cosas? Y luego desagrega de esos elementos que necesita, cuáles son las características técnicas, cuánta cantidad necesita. Entonces, a nivel de diseño, a nivel de desarrollo y a nivel de operación. Yo necesito incluir todos los valores para sacar el presupuesto. Y debo también tener un cronograma de ejecución. Debo tener también un cronograma de ejecución. Ese cronograma de ejecución debe estar acorde con las actividades a desarrollar y con el presupuesto a ejecutar. Y además, pues, debo poner condiciones previas de ejecución, ¿sí? ¿Cuál es la viabilidad, en este caso, y la factibilidad del proyecto? La viabilidad y la factibilidad. En este sentido, se tiene una matriz de planificación. La matriz de planificación, yo debo hacerme las siguientes interrogantes, ¿sí? El por qué ejecuto el proyecto, qué intenta realizarse con el proyecto, cómo se lo realizará, cuáles son los factores externos o riesgos encontrados, dónde encuentro la información, cuáles son los medios necesarios, cuánto costará, qué debe hacerse antes de iniciar el proyecto, cuál es la lógica de intervención a nivel de indicadores, las actividades y recursos, las hipótesis, fuentes, es decir, estas preguntas tienen estas respuestas. ¿Cuánto durará? ¿Cuánto costará? Presupuesto, cuáles son los medios necesarios, los recursos, entre otras cosas. Además, esta matriz de planificación, ya miren, me fue haciendo ideas y ya se me fue armando. ¿Sí? Se me fue armando. Y se me fue armando prácticamente tomando la forma de la matriz marcológica. Tengo 1, 2, 3 y 4 columnas. Lógicamente he puesto los títulos acá afuera, ¿no? Bien, filas. 1, 2, 3 y 4 filas. Entonces, ya fui armando mi matriz. Y en cada una de ellas voy poniendo una conceptualización de su significado. ¿Sí? Una conceptualización de su significado. En las actividades yo debo poner mis recursos, todos los necesarios, el cronograma y un plan de ejecución. Pueden ir como anexo los indicadores, ¿no? Y eso los establezco, lo verifico en el presupuesto. Entonces, miren la importancia de cómo se me fue ya generando
cómo se nos fue generando a través de una matriz de planificación y llegar a la matriz de marco lógico, que aquí la tengo englobada, ¿sí? Para establecer la viabilidad y factibilidad del proyecto, ¿sí? En este sentido, esta herramienta, ahí vamos a arreglarla. En este sentido, esta herramienta lo que hace es que yo ya me vea el panorama de cómo debe quedarme. Bien. Y ya me empieza a establecer cuáles son su caracterización a nivel de resumen. ¿Sí? ¿Cuál es su caracterización a nivel de resumen? Bien. ¿Qué más tenemos? De verdad que a veces dirán, y tanta cosa, vamos al grano. Es importante, ya vieron la fundamentación. Debo tener claro los conceptos. ¿Sí? Cuando se habla de lógica horizontal, significa que los objetivos yo tengo que medirlos a través de indicadores, que los indicadores yo tengo que comprobarlos, cuáles son las pruebas de lo que tú me estás diciendo, y también qué riesgos se me presentaron en esa actividad. Nada es fácil. Bien, les pongo un ejemplo. Ahora que hemos estado en esta situación del confinamiento, de lo del COVID, en la casa me he puesto prácticamente a hacer mantenimiento de la parte eléctrica, de cafetería. De repente había un cable guindando con una extensión de un foco. Yo dije, no, voy de una vez a dejarlo ya conectado para que no funcione como extensión, sino que rapidito. Esto se lo hace de una manera práctica. Mi hija me ayudaba, ya me cogió la noche, corrí el cable, conecté, activé, no funcionó. Mire, algo tan sencillo se me complicó. Ya estaba un poco oscuro, igual tenía luz artificial, pero dije, no, estoy trabajando con electricidad, no corro más riesgos y lo dejo para otra ocasión. Al día siguiente, muy temprano, empecé a hacer un diagnóstico, bueno, a ir haciendo un recorrido de la instalación. Está bien el cable, está bien instalado el foco, está bien de donde lo tomé. ¿Qué me faltaban revisar? Me faltaba revisar dos cosas: la fuente de alimentación y el interruptor. Medí la fuente de alimentación, funcionaba, entonces ya me quedaba otra opción. Fui descartando, miren, ¿ven? Cojo el interruptor, aparentemente, físicamente estaba bueno, entonces tuve que probarlo. ¿Cómo lo probé? A través de se le llama un puenteo, es decir, conectándolo directamente. Y efectiva, funcionó. Eso implicaba que el interruptor estaba dañado. ¿Qué hice? Desconecté el interruptor y conecté otro nuevo. Entonces, miren, todo esto tiene que funcionar. Imaginémonos la fuente, tengo el foco, el cableado y tengo el interruptor. Y sucede que si había riesgo en todo el proyecto de que no me funcionara. Entonces, es importante la parte fundamental conceptualizar. Y la pregunta del millón sería, ¿cómo lo empiezo a desarrollar? ¿Cómo lo construyo? Hay muchas maneras. Bien, hay muchas maneras. Nosotros podemos ver que la columna 1, llamada lógica de la intervención, ¿sí? Tengo ahí en la columna 1 tengo mis 4 filas, es decir, está el proceso, ¿no? 1, 2, 3, 4, verifico con el paso 5, luego me voy a la columna última de los factores externos, que es el paso 6, ¿verdad? ¿Sí? Luego empiezo a hacer el paso 7, ¿sí? Desde aquí 7A, 7B, 7C. Miren, de último queda el presupuesto, ¿sí? La fuente de verificación 8. El 9A es los documentos que se generan del presupuesto, es decir, proformas, el presupuesto mismo, el contrato de compra, entre otras cosas, certificaciones de que se tiene la disponibilidad presupuestaria, en fin. Es decir, la situación final debe estar en función de la C4, calidad, cantidad, costo y tiempo. Ese sería el orden en que se lo desarrolla. Más sin embargo,
A medida que vayamos desarrollando, uno ya ve la forma de cómo hacerlo. Bien. Estoy viniendo ahora sí ya en la parte práctica de atrás para adelante. Bien, de atrás para adelante. Es decir, aquí ya tengo armado el diseño de un proyecto. Ahí está mi matriz y marco lógico. Bien. ¿Alguna pregunta, por favor, jóvenes, hasta el momento? Me responden a través del chat. Hola, ¿sí me están escuchando? Hola. Bien, gracias. Bien, parece que no hay ninguna pregunta. Bien. Ahora sí, con los conceptos ya establecidos, he partido de atrás para adelante. Ya tengo ahí una matriz de marco lógico desarrollada. A propósito, ese ejemplo es inédito. Es inédito, me lo inventé, no lo copié de ningún lado, es real. Mejor dicho, cuando digo real, lo creé directamente, ¿no? Entonces, primero veo, tengo 1, 2, 3 y 4 columnas, cumple. 1, 2, 3 y 4 filas, cumple. Entonces, tengo allí una matriz de 4×4, concepto de marco lógico, funciona. ¿Qué tengo en la columna 1? Resumen narrativo. ¿Funciona? O sea, me refiero, ¿cumple? Sí cumple. Segunda columna, los objetivos, los indicadores, perdón, mire, dice que deben ser objetivamente verificables. No que mira, que más o menos. Vamos a hablar ahorita de los carnets de discapacidad. Dice 41% de discapacidad visual o auditiva. Y ustedes ven a esa persona sana. Yo no lo veo que tenga falla de ¿cómo se llama? De que sea medio ciego. Para empezar, no usa ni lentes. Desde ahí ya no creo. 41% auditivo, casi que es medio sordo. Debería por lo menos cargar el citófono, el aparatito ese que se pone en el oído. Entonces, no es, ¿es verificable objetivamente? Sí, no me convence. Por mucho que tenga los resultados de análisis y tantas cosas. Y tengo también los factores externos. Bien, vamos a ir desde acá abajo, o desde acá arriba. Dice que mi objetivo global yo también le llamo finalidad. ¿Sí? Y aparte de eso, noten algo, mírenme, pocas palabras. Pocas palabras. No tenemos un testamento de palabras. Tenemos pocas palabras. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabritas. Aquí tengo también 9, parece, etcétera, etcétera. Bien. Dice que mi objetivo del proyecto es aumentar, incrementar la rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas de tecnologías en la ciudad de Manta. Mi objetivo específico, puedo poner varios. Yo he puesto uno. Dice que yo quiero reducir, para llegar a aumentar la rentabilidad, miren la lógica, yo tengo que reducir costos operativos. Tengo que reducir costos operativos. Menos costos, más rentabilidad. Para lograr esa reducción de costos, yo necesito resultados, también llamados componentes, también llamados productos o llamados servicios. Dice que para lograr la reducción yo tengo 2 productos, 2 componentes, 2 objetivos específicos. Primero, necesito hacer un proceso que me permita mejorar los rendimientos operativos. Cuando hablo mejorar los rendimientos, significa ser eficiente con los recursos. Y tengo que reducir los costos operativos. Es decir, no puedo desperdiciar, en otras palabras. Para poder obtener a lo que yo le he llamado C1, componente 1 y C2, miren, ve, tengo las actividades de cada una de ellas. Tengo actividades, le he puesto con la letra A. Lo que está en negro es la actividad del componente 1 y lo que está en rojo son las actividades del componente 2. Y lo que está en azul es un informe final. Entonces, los proyectos tienen, yo pude haberle puesto inclusive aquí una actividad primero que corresponde a la planificación de las actividades. Bien. Tengo, miren, el primer dígito me corresponde al componente 1 y el segundo dígito al orden de esos componentes. Buena era, Yelvin, que a ti te pasa. Dice, nadie cree en tu discapacidad.
Pero realmente sí es así o es falseta. ¿Ah? Bueno, entonces le decía, actividades con la letra A, bien, eso es importante, ¿no? Y más que todo, no dejes que te siga incrementando ese problema. Yo, por ejemplo, empecé con lentes de lectura de 0.5 porque se me cansaban las vistas cuando leía y ahorita voy casi por los 3 puntos. Cada vez se me va incrementando, ¿no? Es degenerativo más que todo por el trabajo y el tipo de herramientas que utilizo para mi trabajo. Entonces les decía, el primer número corresponde a los componentes y el segundo al orden. Luego tenemos a 2 y luego tengo a 3. Entonces, des en cuenta que para obtener el componente 1, traten de no desagregar en demasiadas actividades. Yo le he puesto 2. Se recomienda no más de 5. No más de 5 actividades desagregadas para algo. ¿Qué he puesto en el componente 1? Eliminar tiempos muertos y procesos. ¿Sí? Si elimino tiempos muertos, es decir, tiempos ociosos, que permanentemente se trabajen y que los procesos no se repitan, sí puedo obtener y luego mejoro las técnicas operativas de trabajo. ¿Sí? Y miren, con pocas palabras, con eso obtengo mejorar los rendimientos. ¿Cómo reduzco costos? Realizo convenios con proveedores, ¿sí? Es decir, hablo con los proveedores y le digo que les voy a comprar al por mayor o que voy a ser un cliente a largo plazo y que por favor me permitan por favor me permitan descuentos, me permitan créditos, entre otras cosas, ¿no? Si se dieron cuenta ahorita que hice cambio, miren, esto está hecho en un cuadro, está editable, está claro, está con colores, ¿sí? Está con colores de tal manera que yo pueda interpretarlo rápidamente. Y dice que además compro cantidades de recursos y materiales en función de ese cuadro. ¿Qué significa eso? Que no es porque me están dando descuento, me estoqueo de tanto producto. Imagínense en informática, en informática. ¿Cómo voy a comprar demasiadas computadoras si estas pueden desactualizarse? ¿Cómo voy a comprar demasiado tóner si estos se me pueden caducar? Entonces compro dependiendo del flujo de necesidad operativa. Y al final realizo un informe, es decir, de monitoreo y evaluación. ¿Qué significa? Compruebo para ver si estas actividades están funcionando en base a lo que se dice. ¿Alguna pregunta hasta allí, por favor? Por favor, pregunten qué tienen que hacer en el deber esta matriz. Ya con la explicación que les estoy haciendo hoy día, más el material que está subido, ya tienen que incorporar la matriz de marco lógico, casi que ya completito el proyecto. Solamente el 50% del desarrollo. Bien. Y prácticamente de los elementos que ustedes tengan, en los trabajos parciales, es que se va a ver reflejado en la matriz. Bien. Vamos viendo ahora a nivel de indicadores. Dice que cómo empiezo a monitorear o a darme cuenta que la rentabilidad ha aumentado. Entonces tengo aquí indicador 1. ¿Sí? Indicador 1. Dice lo siguiente. Al menos el 75% de las pymes han aumentado su rentabilidad. Dice que quiero que el 75% de esas empresas aumente su rentabilidad. Al final del proyecto, es decir, después de 3 años, después de 5 años, y dice que esa rentabilidad debe ser al menos del 65%. ¿Dónde lo verifico? Verifico los informes de gestión de la gerencia, verifico los balances financieros, verifico los informes de impuesto a la renta y verifico los estados bancarios. Es decir, cruzo información para ver si esto es cierto, para verificar si el indicador es verdad. ¿Qué factores externos, qué supuesto se me presentó? Bien, ya hemos de ver cómo se desarrollan, ¿no? Pero normalmente es una situación, es un enunciado positivo.
La rentabilidad de las pymes se mantiene y los costos operativos se mantienen a largo plazo. Es lo que yo quisiera de forma ideal. ¿Sí? Esto me puede variar, pero es lo que yo quiero. A nivel de objetivo, ¿cuál es mi indicador? Dice que al menos el 90% de las pymes han reducido sus costos. Han reducido sus costos en al menos un 35%. Un año después de iniciar el proyecto. Es decir, al año, usted dice que han reducido en un 35% sus costos operativos. ¿Cuántas? El 90% del total de las empresas. ¿Dónde lo verifico? En los informes de gestión. Informes de gestión significan los informes de fin de año, en los balances financieros y en los informes técnicos y de costos operativos. Y en los informes técnicos y en los informes de costos operativos. ¿Cuál es mi supuesto? Los costos operativos se mantienen en los servicios de las pymes. Es lo que yo quisiera, ¿verdad? Y para ello tengo que trabajar con esto. A nivel de resultados, tengo allí dos indicadores. Es decir, en cuanto a los rendimientos y en cuanto a los costos. Al menos un 85% de los pymes a los 6 meses de iniciar el proyecto, es decir, a la mitad del año, me doy cuenta que han mejorado los rendimientos operativos de los servicios en un 40%. ¿Sí? Y el segundo indicador dice que el 70% de los recursos utilizados en los procesos operativos de los servicios se han reducido en un 25% al final del proyecto. ¿Dónde lo verifico? El indicador 1 lo verifico con los informes de gestión y los informes operativos de costos. El indicador 2 con los informes de gestión y también con los informes técnicos y costos operativos. ¿Cuál es su supuesto? Se mantienen los rendimientos y el uso de los recursos en los procesos operativos de los servicios de las pymes. Actividades. ¿Cuáles son mis indicadores? Mis indicadores dicen que para verificar las actividades del primer componente, gestión por procesos, cadena cliente-proveedor. Ahí me voy a dar cuenta si he eliminado los tiempos muertos. Para el indicador 2, perdón, para la actividad 2, convenio con proveedores, es decir, el documento, el convenio, el contrato, y la solicitud de compras e informes técnicos. Y finalmente, ¿cómo verifico el informe del monitoreo? A través de la prueba del monitoreo y los informes final y de difusión. Bien. ¿Cuáles son mis medios de verificación? Miren, ¿ve? En la actividad 1 me voy a gastar $2.500. En la actividad 2 me voy a gastar $1.500. Esto yo lo tengo desagregado en un presupuesto de una hoja de Excel. ¿Por qué me salió $2.500? ¿Por qué me salió $1.500? En el convenio, en la actividad 2, componente 2 me cuesta 150 y me cuesta $5.000, que es lo que estoy yo comprando de material. Y tengo para el componente, para la actividad 3, me gasto 1.000 por un lado, 100 por otro lado, y costos indirectos 820. Es decir, yo puedo aquí sumar cuánto me cuesta el proyecto. Tengo 4.000, 9.150, 10.150, 10.250, 11.320 me cuesta el proyecto. ¿Sí? ¿Y cuáles son los supuestos? Que los precios no varíen, que la firma de convenio sea a largo plazo y que los informes de monitoreo cuenta con indicadores. Entonces, allí tengo un ejemplo ya completamente elaborado. Vamos a ver el paso a paso. Bien, para esto es importante aclarar nuevamente que los proyectos son cadenas de hipótesis. Si desarrollo las actividades, entonces obtengo los componentes. Si obtengo los componentes, entonces obtengo los objetivos específicos o propósitos. Si obtengo los objetivos específicos o propósitos, entonces puedo tener una finalidad. Y si esa finalidad se cumple, el proyecto es sostenible. Esa es la cadena de hipótesis a nivel de proyecto. Y su lógica de intervención es algo parecida, pero adicionando de que yo necesito recursos para poder desarrollar esas actividades.
vuelvo a reiterar, yo necesito partir de una situación actual, de un problema, y llegar a una situación futura, minimizando o mejorando esa insatisfacción que me produce el problema. Bien, ahí tenemos los niveles, que ya lo hemos visto, a través del ejemplo planteado, y veamos. Vamos con la primera columna, y voy a partir desde la finalidad. Bien, dice que el resumen narrativo, la finalidad también se la conoce como fin, o también se la llama objetivo global. Fin u objetivo global. Esta de aquí define cómo el proyecto o programa contribuirá. Cómo el proyecto o programa contribuirá. Establece los beneficios, sí, los efectos como resultado más amplio, escapa las posibilidades del proyecto y su verificación es a largo plazo. Largo plazo en proyectos grandes entre 3 y 5 años, largo plazo en proyectos pequeños entre 1 año y medio a 3 años. Entonces, un ejemplo de la finalidad, aumentar la rentabilidad de las pymes. ¿De dónde la saqué? Del ejemplo que tenía anteriormente. ¿Ven? Un verbo, porque los objetivos se lo enuncian con verbos, aumentar la rentabilidad. ¿Sí? Bien. Vamos a ver de la misma columna ahora a qué significa el propósito y ejemplos. Dice que el propósito también se lo conoce como objetivo general. Es el impacto o resultado directo que se logra, define el por qué se lleva a cabo el proyecto y constituye un logro cualitativo mayor. Bien, entonces, reducir los costos operativos de las pymes. Vamos ahora, en la misma columna, a establecer el componente. Vamos a establecer nosotros, dice que son las obras, servicios, capacitación, consultorías, entre otras cosas. También se lo conoce como el primer nivel de resultados. Primer nivel de resultados. ¿Sí? Vamos a los componentes de las pymes en tecnología. Y dice que hay 2. Mejorar los rendimientos y reducir costos. Mejorar rendimientos y reducir costos. Y finalmente tenemos el último casillero, la última fila del resumen narrativo. Las actividades son tareas que se deben desarrollar de forma algorítmica, de forma ordenada. Estas tienen un costo, se las realizan en un tiempo, se necesitan materiales. Alguien dice, pone realizar encuestas, y yo le pongo, ¿cuánto te costaron las encuestas? Nada, profesor. ¿Por qué no te costaron? Porque yo tenía hojas y tengo impresora, entonces las imprimo. Bien, para empezar, una encuesta sí tiene costo. No importa que nosotros tengamos la impresora, no importa que nosotros tengamos papel y tengamos tinta. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo cuantificar, si utilicé 20 hojas, ver cuánto cuesta cada hoja impresa. Segunda actividad dentro de la encuesta. Alguien tiene que hacerlas. Las voy a hacer en la facultad. Perfecto. Pero yo mismo la voy a hacer, no importa. ¿Cuántas personas van a hacerla? Una persona va a hacerla. ¿Cuántos días? Una semana. ¿Cuánto es el valor por día de un encuestador? Entre 10 y 20 dólares. Pongámosle 10 dólares. 10 dólares por una persona serían 10, por 5 días 50. Mire, ya tengo un costo que lo estaba dejando pasar por alto. Es importante que a todas las actividades, no importa si lo tienen o no lo tienen. Caso contrario, pueden poner que es contraparte. Contraparte significa, no voy a cobrar, pero es mi aporte. No voy a cobrar, pero es mi aporte. Bien. Dice que son las acciones más relevantes. Ya vieron, miren, ve, tenemos actividades, acciones más relevantes de acuerdo al ejemplo. Bien. En resumen, la parte narrativa, aquí tenemos los ejemplos, ¿sí? Ya tengo mi columna número 1.
aumentar rentabilidad, la finalidad, reducir los costos del propósito, los componentes o resultados, mejorar rendimiento, reducir costos operativos, y luego tengo las actividades. Bien. Finalizamos con este ejemplo, la clase de hoy. Bien. Me encontré en el internet esta lámina, me encantó bastante por muchas cosas. Primero que, si observan aquí, ¿ven? Tengo el resumen narrativo, pero lo tengo de manera horizontal. Finalidad, propósito, componentes y actividades. Segundo, es un proyecto de informática. ¿Sí? Es de un proyecto del ciclo de vida del mantenimiento de hardware y software. ¿Cómo nace la situación? A través de la identificación de un problema, ¿sí? Ya se le vienen ideas de cómo mejorarlo, desarrolla alternativas, selecciona la misma, ya tiene el diseño y tiene el proyecto listo a nivel de factibilidad o de diseño. Empieza la parte para poder desarrollar algo, actividades, ¿sí? Obtengo un producto o un servicio, el propósito empieza a operar, empieza a funcionar, y ¿qué me doy cuenta? Si va bien o no va bien, y después de un tiempo digo, ah, correcto, sí funcionó bien. Sí funcionó bien. Pero aparte de eso, el proyecto también implica, aparte de eso, el proyecto también implica que necesito tomar información externa a la que yo le he llamado, un análisis FODA. Es decir, veo las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Dice que el lugar donde yo voy a poner mi empresa está en una ubicación geográfica adecuada, cuenta con personal capacitado, hay capacidad para innovación, se prevé rapidez en el servicio, hay un horario amplio disponible para atender las necesidades del cliente y hay una facilidad para promover el servicio ofrecido. ¿Qué oportunidades? El avance tecnológico de punta. Debilidades. ¿Qué es lo que menos se sabe hacer? La infraestructura que se tiene es limitada. Hay insuficiente variedad de equipos, los clientes no confían mucho porque es una empresa nueva. También hay amenazas, es decir, hay alta competencia y también los efectos políticos y legales están latentes. ¿Qué es lo que se quiere? Estas debilidades, transformarlas en fortalezas, y las amenazas, transformarlas en oportunidades. Y miren lo que logramos. Miren, ¿ve? ¿Qué logramos? Que la matriz de marco lógico yo la puedo también poner como una estructura analítica del proyecto. Todo lo que está en rosado son las actividades que debo hacer para obtener los componentes. 1, 2 y 3 componentes. Miren, sencillito. ¿Sí? En la parte central, lo que era mi problema, ahora se me transformó en objetivo general o llamado propósito. Y la finalidad es generar ingresos, crear profesionales para el mantenimiento de hardware y software y agilitar procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Quién quiere hacer el proyecto? Crear un centro de transferencia en una universidad. Crear un centro de transferencia en una universidad. Es decir, que están relacionados la estructura analítica del proyecto con el marco lógico. Bien, queridos alumnos, es todo lo que quería compartirles el día de hoy. No quiero cansarlos más. Si hay preguntas, por favor, pueden hacerlas. Una pregunta, ingeniero. Sí. Hola. Sí, Una pregunta. Respecto a lo que es en el documento, formulación de la propuesta. Ahí hay lo que dice etapa de diseño, etapa de desarrollo, etapa de implementación, pruebas y validación, evaluación de impactos al iniciar la operación del proyecto
y resultados esperados como finalidad del proyecto. Eso en sí, todo eso, etapa de diseño, etapa de desarrollo, en sí, o sea, ¿a qué se refiere en el sentido de que, o sea, es algo que ya teníamos hecho anteriormente o A eso ver, es que es lo hayan tenido o no lo hayan tenido, deben tener claro. Acuérdense que el semestre pasado hicieron todo el diseño, ¿verdad? ¿Está claro? ajá. Ya. Ahora, este semestre, y no es nuevo para ustedes, se les dijo que tenían que ya hacerlo práctico, es decir, desarrollarlo, ¿sí? O implementarlo. Si bien es cierto que no lo van a poder implementar o no lo van a poder físicamente, pero sí simulado. Entonces, ustedes ya pueden, si pueden, por eso les decía, la parte de desarrollo del proyecto, sino que por favor, sáquense de la cabeza. Cuando hablo de desarrollo, no me refiero al desarrollo del sistema, sino es a la ejecución del proyecto. Por ejemplo, si yo quiero hacer carreteras, la ejecución del proyecto significa que yo tengo que pasar la máquina, hacer limpieza del terreno, necesito cambiar de suelo, poner suelo nuevo, entre otras cosas. Si yo necesito hacer una casa, necesito los planos, que es mi diseño, necesito hacer la excavación, poner las bases, poner las columnas, paredes, tirar losa, enlucido, acabados. Si yo quiero pintar un cuarto, un dormitorio, ese es mi diseño. ¿Qué necesito? Limpiar las paredes, lijar las paredes, fondear la pared y poner la pintura definitiva. Si yo quiero comprarme un carro o utilizar un carro, ¿qué necesito? Necesito coger las llaves, necesito encenderlo, necesito ponerle combustible y andar. Entonces, todos esos apartados que tú me has dicho son parte ya de la ejecución del proyecto, ya sea que ustedes tengan un desarrollo de software, que tengan una aplicación móvil, que tengan una infraestructura IoT, etc. Entonces, tienen los elementos para poder armar esa parte. Y es una de las cosas que quiero ir erradicando. Lamentablemente, de verdad que, o yo no sé si es que les explican mal o ustedes entienden mal, pero los profesores del área técnica, es verdad, les indica, se nos ocurre la metodología Scrum, cómo desarrolla, cómo diseña, pero también tiene que irles haciendo aterrizar las partes del documento. ¿Sí? Lamentablemente los están limitando a que ustedes vayan al campo profesional, a que vayan a trabajar. Se me ocurre, la Fabril, al área de desarrollo. Oye, necesito que me hagas una aplicación, qué sé yo, para automatizar tal cosa. Y están clavados en el escritorio, desarrolla, programan y programan. Tomen su producto, ¿cómo lo hizo? De esta manera. Pero no tienen claro de cómo documentarlo, no tienen claro de cómo deben gestionar un documento o los apartados característicos. Decía la metodología, planificación. ¿Sí? Entonces, esos apartados corresponden al proceso del desarrollo ya de la parte de ejecución del proyecto de ustedes. Bien. Ah, listo. Entonces, por ejemplo, en la etapa de diseño nosotros que pondríamos como capturas de lo que se ha ido diseñando y No. A ver, no. Captura de diseño no. O sea, ese diseño tiene que documentarlo. No tiene por qué hacer captura. ya, ¿Sí? Lo tienen que, que es que eso me documentarlo. interesa. Sí. Te voy a poner un ejemplo. Voy a compartir algo. Voy a compartirles algo. Déjenme ver por aquí. Bien. Ahí tenemos un documento, mírenme. Este es mi diseño. ¿Sí? Este de aquí es mi documento de un proyecto. Aquí tengo mi proyecto completo.
¿Sí? Aquí está prácticamente mi proyecto completo, del centro de transferencia de la FACSI, actualizado a la 4ª versión el 16 de junio. Aquí estoy indicando en qué consiste mi proyecto. ¿Sí? Ahí estoy indicando en qué consiste mi proyecto. Y aquí. Miren, este es el documento de Word. ¿Sí? Vean, documento del ejercicio 7. Algo debieron haber creado. Dice que mi proyecto se basa en el ciclo Deming. El ciclo Deming es un modelo y lo he aterrizado a mi proyecto. ¿Qué quiero? Describir un problema, enunciarlo, ver la causa-efecto, ¿sí? La parte de diseño, implantar medio fines, luego la parte de verificación y luego la parte de gestión de calidad. Ahí tengo ya información. Entonces no necesito hacer capturas de pantalla. ¿Qué más? Dice que mi proyecto se basa también en el modelo de la triple hélice. ¿Sí? Miren, ¿ve? He adaptado lo que dice la triple hélice, el Estado, allá con la universidad. ¿Cuál universidad? La ULIAN. ¿Sí? La ULIAN, porque es allí donde voy a hacer el proyecto. Va a estar en relación con las empresas. ¿Sí? Mire, ¿ve? Centro de transferencia de la FACSI. ¿Sí ven? Voy a hacer innovación y desarrollo tecnológico. Por ahí tengo mis diseños. ¿Sí? Dice que también he armado un FODA. ¿Cómo voy a sistematizar mi proyecto? ¿Qué estructura voy a tener a nivel de marco lógico? Aquí tengo prácticamente mi estructura analítica del proyecto. Miren, ¿ve? ¿Sí? Esto es diseño. Una cadena de valor también. Esto es parte de mi diseño. ¿Cómo hago la generación de agregadores de valor? ¿Sí? Mi planteamiento de ejecución de estrategias. Ya los servicios que voy a dar. ¿Sí? Miren, ve, aquí ya está para la parte de las funciones del sistema. Miren, ve, también he tomado de ese modelo. ¿Para qué? Para ir estableciendo las personas que necesito, cuántas y durante qué tiempo, para sacar presupuestos. Entonces, esto es el diseño. No son capturas de pantalla. ¿Sí? No son capturas de pantalla. Las capturas de pantalla ya las vas a hacer del desarrollo. Miren, ve, esto es parte de mi diseño. Es el desarrollo, lo que vas a hacer ya en la parte de ejecución del proyecto. ¿Sí? Entonces, muy claro, o sea, cuidado van a ponerme solo capturas de pantalla en la parte de diseño. Si ponen lo más Vale, pero entonces relevante. en la fase de diseño, entonces más bien haríamos como tipo gráfica en la que explique cómo funciona el sistema. Puede Y en el ponerlo gráfico, desarrollo, pero tienes que poner una explicación. Me pones claro, un con una gráfico explicación. y a la final no sé qué significa eso, una tabla. Mi Sí, pregunta cuestiones es, por breves. ejemplo, un ejemplo en la etapa de implantación, usted tendría ahí. Un ejemplo, Mm, ya. En la tercera etapa que dice Verá, yo etapa de lamento, yo implantación, le voy a responder, pero evaluación. lamento, primero gracias por la pregunta, muy interesante. Lamento que en la semana 6 me estén haciendo estas preguntas. Sí. Y creo que ya hay problemas en este curso. Ya me están escribiendo, durante esta semana me han escrito algunos estudiantes con problemas que dicen, profesor, mis compañeros recién me avisan que se han retirado. Bien, hago la aclaración. Los estudiantes que se retiran no se pueden ir a otro grupo. Si se retiran, tienen que haberse retirado de la materia. Primera cosa. Segunda cosa, el estudiante que queda del grupo tendrá que continuar con el trabajo de ese grupo. ¿Sí? Entonces, no hay opción a que, como se fueron mis compañeros, me voy a cambiar a otro grupo. No, no. Bien. Entonces, voy a mostrarle algunos proyectos. Todo depende del proyecto, ¿no? Todo depende del proyecto, pero sí se va a tornar
sí se torna, o sea, se genera información. Se me genera información. Bien. Voy a dejar de compartir y me voy ahora a compartir esto. Bien. Bien. Aquí les voy a mostrar un proyecto. Déjenme ver dónde están. Este. ¿Dónde está? Vamos a buscarlo bien. Este de aquí es. Bien, entonces, veamos. Tengo, dice, una memoria técnica final. Bien, reitero, ¿sí? No se asusten por la cantidad del proyecto. ¿Sí? Este es un proyecto inmenso, ¿no? Es un proyecto inmenso y tiene más de 500 páginas. Ya. Bien, el proyecto tiene una carátula, ya nosotros le pusimos una carátula al proyecto, esto lo realicé en el 2012, hace 8 años. Miren el índice, ¿ve? Que algo parecido a lo que tienen ustedes. Datos generales, diagnóstico del problema, ¿sí? Y se lo adapta de acuerdo al proyecto, ¿no? ¿Qué más tengo? Identificación de los objetivos, objetivos del proyecto, viabilidad, ¿sí? Todas las viabilidades, entre otras cosas. Entonces, reitero, el proyecto tiene más de 500 páginas, casi 600 páginas, pero tienen especificaciones técnicas y tantas cosas. Lo de ustedes no le va a salir en ese orden. Sin embargo, tiene, dice, 40, 45 páginas sin anexos. Bien, sin anexos, pero veamos los contenidos. Mire, tiene un resumen ejecutivo, ustedes también lo tienen. ¿Sí? Y como esto, hay muchos ejemplos en el Internet. Datos informativos, nombre del proyecto, entidad ejecutora, cobertura, ¿sí? Más o menos le va poniendo antecedentes, porque si yo voy a hablar de que quiero una aplicación móvil para X caso, tengo que poner cierta situación. Más o menos ya el presupuesto que me está saliendo el proyecto, ¿sí? ¿Cómo lo tengo desglosado? Mírenme, por partes, en porcentajes y cada uno de sus porcentajes. Plazo de ejecución. Están ahí ya más los desgloses del presupuesto. Eso digo, depende del proyecto, ¿no? Diagnóstico del problema. Mírenme. O sea, no solamente tienen que poner el problema, sino fundamentar un poquito más. Fundamentar un poquito más. Aspectos sociodemográficos. Bueno, acá porque estamos hablando de una ciudad, ¿no? Y así sucesivamente. Vamos a ver, déjame llegar a la parte. Educación, salud.
Bien, miren, ve, ya estoy poniendo indicadores, que son los indicadores que van en matriz de marco lógico. Sí. Quiero llegar a la matriz de marco lógico. O sea, prácticamente el formato que les he dado es un formato tipo Semplades, que es algo lo que tiene aquí. Por ejemplo, por este trabajo se cobró $30.000 por este proyecto que les estoy enseñando, $30.000, pero ya con información levantada. $30.000, me demoré casi febrero, marzo, abril, mayo, casi 4 meses, casi 5 meses, entre 4 y 5 meses me demoré, pero trabajando un promedio de 12 a 14 horas diarias. Por eso le digo, si da dinero esto, miren, ve. Y aquí, si se dan cuenta, objetivos del proyecto. Tengo lo del marco lógico, los indicadores de resultado. Sí, ya te respondo, Oscar. Miren, ve, y la matriz de marco lógico. Bien, ahí está mi matriz de marco lógico. Ya, a ver, dice... Jeremy, no te entiendo qué quiere decir. Podría abrir el documento 2. Ah, ya. El documento 2 que es para el 19, del trabajo. ¿A eso te refieres? Responde, por favor. Ya. Bien, entonces... El documento número 2. Ese documento, Jeremy. Por favor, responda. Ese documento. Ya. Veamos a ver qué pasa con este documento. Este documento lo debieron haber ido trabajando desde la primera semana porque sí tenían información para ir alimentándolo. Bien. Tienen antecedentes, pueden buscarlo, involucrados ya les he enseñado. Árbol de problemas también, árbol de objetivos también. La justificación del proyecto también pueden hacer. Esto de aquí ya lo pueden ir armando con la parte propositiva y componente con lo que ya se les explicó ahorita. Marco lógico ya casi lo pueden ir armando. La fundamentación teórica dependiendo del tema que tengan ustedes de trabajo. Diagrama de acción del proyecto, es un esquema. El diagrama de acción del proyecto es un esquema, es una arquitectura, algo parecido a lo que les mostré, del flujo de proceso delante del proyecto. ¿Ya? Las factibilidades, alternativa de solución. ¿Por qué razón escogieron hacer aplicación móvil y no lo otro? Y justificarlo. ¿Sí? En la parte técnica, qué limitaciones tienen. ¿Sí? De pronto el estudio de mercado a la final no aplica. La parte de análisis técnico operativo, sí lo podrían hacer. Riesgo, porque eso ya lo tienen. Presupuesto, ya también, si hicieron el ejercicio 8, ya tienen. Cronogramas también. Ya, formulación de la propuesta. Etapa de diseño. La etapa de diseño es lo que ustedes ya han más o menos diseñado, qué sé yo, los árbol de funciones, todos esos diseños que tenían por allá, y adicionalmente a esto, ya a nivel esquemático más que todo, ¿no? La etapa de desarrollo ya algo deben tener, cómo van haciéndose el proceso de la etapa de desarrollo, y ahí sí ir haciendo capturas de pantalla.
Si ya creen que lo están así, ya pueden ir implantando. En otras palabras, si ustedes ya tienen casi completo el proyecto, pueden hacer, que es el apartado número 9. Así es, que es el apartado número 9. ¿Sí? Conclusiones pueden ser opcionales, ya pueden ir poniendo unas preliminares o pueden dejarlas allí. Pero tienen casi, yo diría, entre un 70 y 90% que sí tienen para alimentar esta versión. ¿Sí? Pero reitero, debieron haberlo ido trabajando desde la primera semana. Sí tenían información. Sí, lo hemos ido trabajando, pero llegamos a esa parte, entonces estábamos con unas dudas en la parte, en la anterior, en la de formulación. En la parte Entonces, 9, el apartado 9. Sí. como dice, Etapa etapa de de diseño, diseño etapa de desarrollo, es gran todo parte de eso. la información, bueno, no gran parte, la información más sustancial que han tenido del ejercicio del semestre pasado. ¿Sí? Con diagramas y hacer unas explicaciones, pero poniéndolo en una forma lógica, ¿no? En una forma lógica. Así es. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Bien. Entonces, verá, entonces en la que dice pruebas y validación, entonces se pondrían los resultados de las pruebas que hemos hecho en el Ya, sistema. esa parte, si no lo tienes totalmente implantado, no lo pongan a detalle, pero sí pueden poner qué pruebas y qué validaciones van a hacer. Y si ya has hecho prueba y validación, de una vez ya pon los resultados de esas pruebas. Sí, con los resultados, o sea, me refiero, primera Evaluación de cosa, los si impactos. funcionó o no funcionó. Sí. Segundo, si es compatible o no compatible con, puede tener, se me ocurre una aplicación móvil, puede que sea en Android, pero a la final no me funcionó, se me ocurre en Samsung, pero sí me funcionó este, en otro modelo, en otra marca. O me funcionó en Samsung S10, pero no me funcionó en el J5. Cuestiones así. Ya. Entonces esto. Ya. La evaluación de los impactos va a depender de los indicadores que pongan en la matriz de marco lógico. Y lo mismo los resultados esperados. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Bien. Gracias, ingeniero. No, a la orden. Y también verán la importancia de las tutorías académicas. Creo que de ustedes ninguno ha estado en las tutorías académicas. Sí, hay poca gente que asiste a las tutorías académicas, ¿no? Son justamente para este tipo de cosas. Bien, a ver si activamos las cámaras para que Camila haga una última toma. Me imagino que haber hecho algunas tomas parciales, ¿no? Nos avisa, Camila. Sí, que se están cargando los demás. A ver. 1, 2, 3. Ya. Ok. Listo, pues entonces. Ha sido un gusto, que tengan un lindo día y nos vemos la próxima semana. Y, ya, a propósito, Camila, no sé si les ha hecho la invitación para el día sábado, la sesión solemne, a los compañeros. No, al momento todavía no. Bueno, a ver si nos apoyas con eso, haciendo la invitación para que los que puedan se conecten, ¿no? Es el sábado a las 10 de la mañana. Entonces están Ok. cordialmente invitados jóvenes a la sesión solemne virtual. ¿Sí? Sí. Ya, gracias, Daniel. Gracias, dice que ha llegado al correo. Bien, que tengan un lindo fin de semana, un abrazo y a cuidarse. Se les aprecia, una estimación. Gracias. Ya, chao. Listo, igualmente.